¿Todo bien? Perfecto. Arrancamos con todo. Bien. Vamos a comenzar. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Tartaglini Germán. Estoy a cargo del laboratorio de materiales de CIDETER y la idea de esta charla es para hacer una inducción a los trabajos que se hacen como control de calidad y procesos metalúrgicos para las pymes agroindustriales. Le voy a pasar la palabra a Marcos, ingeniero Marco Pistelli, para que les comente un poco la estructura que tenemos en el CIDETER para realizar no solo servicios tecnológicos, sino otro tipo de servicios para las pymes. Marcos. Bueno, gracias Germán. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Marcos Pistelli, yo estoy coordinando los departamentos de I+D de CIDETER y bueno, la vinculación de estos departamentos con las distintas empresas. Bueno, la charla de hoy, que es Controles y Análisis Metalúrgicos de Laboratorio para las Pymes Industriales, es la primera charla de una serie de charlas que se van a ir dando durante el año a partir de estos departamentos. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la Fundación CIDETER y cómo llegó a desarrollar todos los servicios para las pymes industriales de la región. Nosotros somos una fundación que nace con seis socios, 6 empresarios, nace en el año 2000 y después en el año 2017 se cambia el Consejo de Administración y entran 15 entidades. Dentro de esas 15 entidades tenemos todas las cámaras de fabricantes de maquinaria agrícola, la de Córdoba, la Cámara de Santa Fe, la Cámara de Buenos Aires, y obviamente CASMA, que es la que aglomera a las cámaras anteriores. Y está constituido también la fundación por los centros industriales de la región, digamos. Tenemos el centro industrial de Astron, está constituido por el centro industrial de Marcos Juárez, de Las Rosas, de Firmat y el centro industrial de Las Parejas. Y también articulamos con los distintos gobiernos provinciales, nacionales, para el desarrollo, digamos, de todos los servicios que se le están brindando y poder, digamos, en parte financiar o en parte facilitar que esos servicios puedan llegar a las empresas. Esa es un poco la estructura que tenemos en cuanto al directorio de CIDETER. La zona en la cual nosotros estamos desarrollando nuestro campo de acción básicamente es la zona del sur de la provincia de Santa Fe y parte de Córdoba, 100 kilómetros a la redonda de la ubicación geográfica que tenemos en CIDETER, que está localizado obviamente en Las Parejas, y aglomera básicamente a Las Rosas, Astron y Marcos Juárez, pero también trabajamos con empresas del rubro metalmecánico que están localizadas aproximadamente en Rosario, Córdoba y bueno, parte de la región. Los trabajos que surgen de CIDETER son todos trabajos que, si bien digamos, los servicios digamos, van específicos a cada empresa, nosotros trabajamos en un marco superior también con el Estado. Para que esos servicios puedan desarrollarse, nosotros tenemos que hacer una serie de trabajos y capacitaciones, y bueno, y para eso nos articulamos con las instituciones del sistema científico-tecnológico, las universidades, los INTA, los INTI, la DAT, la red de centros ADINRA. Bueno, esa es un poco la forma de trabajo asociativo que tiene CIDETER para llegar eficientemente a las empresas. Dentro de los servicios que se ofrecen, no solamente tenemos los servicios tecnológicos que ustedes conocen y que se van a desarrollar ahora en esta charla, sino también estamos trabajando en la internacionalización de las empresas, trabajamos con misiones inversas, se trabajó en su momento con lo que eran campos experimentales en Sudáfrica,
Después, bueno, con todo el tema de la pandemia, eso se dio de baja, pero hay que ver si se pueden volver a retomar. Se trabaja mucho en todo lo que es capacitaciones, no solamente la capacitación de oficio, sino también las capacitaciones y la transferencia eh, que se está trabajando con los chicos de las escuelas y se está haciendo transferencia, digamos, de nuevas tecnologías. También estamos trabajando en todo lo que son formulación de proyectos industriales, todo lo que son proyectos de ingeniería, para después, bueno, presentar esos proyectos, digamos, a los organismos provinciales o nacionales, y bueno, y en función de ello tratar de ver la posibilidad de hacer algún financiamiento en alguna idea innovadora que surja en las empresas, o digamos, en el financiamiento de los servicios. Si la empresa solicita algún servicio de Decideter, se puede ver la posibilidad de articular un proyecto de ingeniería como para que ese servicio pueda tener algún financiamiento. Eso más o menos las empresas ya están, ya saben del mecanismo y cómo se hace. Cualquier duda o consulta, después, bueno, le pueden preguntar a Germán cómo estamos haciendo con las empresas actualmente. Los servicios tecnológicos, que bueno, que son los servicios que ahora les va a mencionar Germán, una parte, y después durante el año vamos a tener un ciclo de charlas donde se van a ver todos los servicios tecnológicos que tenemos, y bueno, y la parte de gestión, que es la gestión propiamente dicha que se hace con los distintos gobiernos, en realidad con los distintos ministerios que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora salió un programa Tecnopyme, que es para que un centro tecnológico pueda brindar algún servicio a las empresas. O también la gestión de los programas de los bonos tecnológicos, por ejemplo, de las empresas que fabrican bienes de capital, están beneficiados con proyectos de ingeniería. Bueno, todos estos servicios son los que estamos brindando actualmente a las empresas. Para meternos un poco en tema, el departamento que estamos coordinando es el Departamento de Investigación y Desarrollo. A partir de ahí surgen todos los servicios tecnológicos de Cideter. Dentro de este departamento tenemos distintas áreas, y bueno, rápidamente, para después pasar la palabra a Germán, vamos a ir mencionando algunos servicios que se están haciendo desde el Departamento de Diseño e Ingeniería. Tenemos servicios de escaneo y prototipado 3D, podemos hacer trabajos de optimización de diseño, todo lo que son elementos finitos, las simulaciones para las fundiciones también, lo estamos trabajando con Germán, todo a través de vinculaciones, ¿no? Nosotros estamos vinculados con otros organismos, y las cuestiones que no podemos, los servicios que no tenemos, digamos, los elementos para hacerlos acá en la fundación, los trabajamos con acuerdos con otros organismos como el INTI, la DAT, el INTA, bueno, y las universidades y otros organismos del régimen científico. Dentro del departamento de mecatrónica también estamos trabajando todo lo que es simulaciones. Tenemos todos los bancos de neumática, electroneumática, tenemos PLC. Vamos a trabajar en capacitaciones a las empresas. Se va a hacer ahora, después de esta charla, se va a hacer la primera charla de PLC, que va a ser ahora el 17 de febrero, si no me equivoco, y si no, bueno, me parece que van a tener que consultar acá en la fundación. Se empieza con todas las charlas que están orientadas a lo que es mecatrónica, electrónica y un poco de robótica también. La parte de robótica que hacemos nosotros está más dirigida a lo que es a las escuelas secundarias. Y desde este departamento también tenemos todas las licencias de Fluid Sim para simular lo que es neumática e hidráulica. Dentro de lo que es materiales y procesos metalúrgicos, bueno, justamente hoy la charla depende de esto, así que lo van a ver más en detalle. Ahí hacemos todo lo que es asesoramiento en procesos metalúrgicos, todo lo que es análisis y control de soldadura, las especificaciones de los materiales, los análisis de falla. Estamos trabajando también
en lo que es soldadura, en calificación de los soldadores y en las especificaciones del procedimiento de soldadura. Todo esto son exigencias que vienen de la industria minera, más que nada, y bueno, las empresas que tengan como, digamos, si quieren ser proveedoras de alguna empresa de la minería, seguramente van a exigir todo lo que es la parte de soldadura, que es lo que estamos trabajando actualmente. Así que bueno, voy a dar pase a Germán. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir. Mi mail seguramente figura al final de la charla. Y si no, bueno, llamen a Sideter y podemos ir hablando cualquier servicio que necesiten. Así que bueno, sin más, los saludos, gracias. Germán. Bien, un poco la idea de esta charla es darle una introducción y algunos casos prácticos que tuvimos que trabajar en el laboratorio. Estos casos prácticos hemos tenido un montón, hicimos una selección de algunos que son los más comunes que se pueden ver en la industria. Hay una parte del contenido que es del asesoramiento en pintura, que eso iba a dar una introducción, pero me parece lo más práctico de que lo dé un especialista, va a dar una charla de pintura, lo va a dar Feijó dentro de una semana. Así que atento digamos, le van a mandar la info del temario y le van a explicar más en detalle los controles en pintura que hoy en día están teniendo muchas exigencias de la calidad. Actualmente es lo que estamos más trabajando fuertemente con el asesoramiento externo e interno. Y de hecho, la idea en un futuro es tener un laboratorio de pintura para poder hacer los análisis de niebla salina y todos los que requeriría. Bien, un poco es ver qué tipo de metodología usamos para resolución del problema. Es sencillo, parece una tontera, pero es tan importante analizar el problema como un todo y por partes, que empezamos viendo realmente cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que a veces no se tiene en claro? Si nosotros terminamos siendo como una especie de investigador en algún punto, donde tratamos de buscar si lo que nos dice el cliente o el fabricante es la verdad o directamente no está toda la información necesaria para realizar una solución de compromiso sobre ese problema. Entonces, lo analizamos y, de ser necesario, hablamos con el personal adecuado, si no, nos llegamos a la empresa y vemos el proceso. ¿Por qué? Porque hemos trabajado mucho en esto de los resultados, ¿sí? Hemos tenido muchos resultados, pero sin tener claro el problema. Entonces, a veces hemos trabajado, para decir, al pedo, porque no tener claro esto. Y hacemos una metodología bien eficiente en lo que es en descubrir ese problema para evitar acá desperdicio de tiempo y dinero. Entonces, vemos qué ensayo a realizar conviene para ese tipo de problemas. Si nosotros nos excede nuestra capacidad, terciarizamos o derivamos directamente al IMAE, a diferentes entidades, al DAT, que sean especialistas, al CONICET, al INTI. De hecho, hemos hecho trabajo de pista de rodamiento para control de calidad y necesitamos un análisis dimensional con una máquina de coordenadas que nosotros no tenemos, entonces lo mandamos al INTI y después nosotros hicimos toda la parte metalográfica y el ensayo de dureza. Obtenemos esos resultados de acuerdo a la claridad del problema y llegamos a las conclusiones. Entonces, vamos al primer punto del temario, o sea, lo que es control de procesos en la fundición. A veces encontramos estos tipos de problemas como adhesión en la pieza de la piel, de carbón mineral
o de arena de moldeo, depende qué tal es la mezcla, nosotros nos hacemos preguntas como si estaría bien formulado o no la arena de moldeo del carbón mineral, y si visitamos la empresa para evaluar este tipo de problemas, que no tenemos bien en claro y tampoco el cliente. Entonces realizamos la visita, después de realizar la visita, evaluamos el proceso. ¿Sí? Dentro del proceso, ¿qué encontramos? Evaluamos algunas variantes de la carga de arena que estaban en un galpón cerrado, pero que al, por ejemplo, levantar con la pala la base, arrastraban todas las esquilas, arrastraban suciedad, mugre, que eso terminaba en el mezclador, en el mixer. Del mezclador analizamos también las paletas, el fondo, cómo trabaja el mezclador, cuál es la norma, la distancia de la paleta entre el fondo y qué tipo de tratamiento tiene que tener. Por ejemplo, este mixer, el problema que tenía es que se desgastaba muy rápido las paletas, entonces le mejoramos el tratamiento de cementado que requería y el material a utilizar. Y después de eso no tuvieron más problemas. La tenían que cambiar cada 3 meses y ya estaba destrozada. Luego fuimos al proceso de arandeo y encontramos algunos desperdicios que no tenían por qué pasar desde el proceso de zaranda. Al ver la zaranda nos dimos cuenta de que estaban en mal estado, tenían agujeros. Después fuimos a la parte de moldeo, cómo era el proceso, los batidores, cómo trabajaban, y descubrimos que la línea de aire no tenía regulador para manejar la presión que debe tener el botador. El bateo tiene que tener una presión específica para que no genere demasiada compactabilidad, porque eso después disminuye la permeabilidad. Y es un factor fundamental para el gaseo. Es un problema que viene ya desde el proceso. Entonces, por eso es que tratamos de analizar el todo sin tener a veces el problema antes de llegar a empezar a realizar algún tipo de ensayo. Siguiendo el control, evaluamos el moldeo, vimos las cajas, la humedad que había en esas cajas, si empezamos a encontrar como indicios sobre la dureza del molde, y nos encontramos con un molde muy duro para lo que tenía como mezcla. Había mucha humedad. ¿Y cuál era la diferencia? En este caso yo me acuerdo que tuvimos que regular la cantidad de agua en la mezcla. ¿Por qué? Porque lo que hacían es abrir una llave de paso sin controlar el caudal, sin controlar, digamos, la cantidad de litros que iban a cargar solamente a través de la experiencia o el ojo. Cambiaban, por ejemplo, un día se enfermaba el que manejaba el mezclador, el mixer, y salía mal la mezcla, y empezaban a tener problemas. Y más de todo, si había humedad o el día estaba lluvioso, aún más problemas todavía tenía. Entonces, evaluamos el gaseo del molde, cómo se partía, y después la pieza. Entonces, vimos que el problema en sí no estaba en la mano de obra solamente, sino estaba en la formulación. ¿Por qué? Porque a pesar de todos estos problemas que observamos, desviaciones en el proceso, el epicentro era la arena de moldeo. ¿Cuál era? ¿La amasada o la de relleno? Analizamos las dos, y con el equipo necesario, que este equipo hay algunos en concesión y otros tuvimos que mandar a hacer los resultados, pero tratamos de buscar una solución. Mufla, permiómetro, microbalanza, tamizadora, compactadora, partición y corte de formación, y bueno, y a veces depende del proceso, tuvimos que usar otras máquinas que no teníamos en el laboratorio y tuvimos que ir a otro. Entonces, evaluamos a través de la norma las propiedades de la arena de moldeo: permeabilidad, compresión, deformación, partición, corte, humedad, granulometría. ¿Y qué observamos? De que eficientemente, por esta falta de regulación en el botador, se generaba una permeabilidad menor a la norma específica para este tipo de piezas. Entonces, encontramos en 108, evaluamos la mezcla,
de arena de moldeo. ¿Y qué nos encontramos? Que la mezcla había un 8% casi, o sea, acá, acá puse un 6,6, pero había un 8% aproximadamente de carbón mineral, que dentro de los porcentajes es un exceso que genera fino. Entonces, le reformulamos la mezcla de la designación de tierra a un 4% de carbón mineral, agregamos más arena nueva, digamos, renovamos, sacamos arena vieja ya con finos y volvimos a hacer los análisis. Al volver a hacer los análisis, mejorar la paleta del mixer, mejorar, digamos, poner un regulador al botador, nos dio una permeabilidad de 139, que dentro de la norma nos dice que podemos estar entre 120 y 160. Entonces, de esa manera mejoramos el proceso, se volvió a hacer la pieza fundida y no tuvieron más problemas. ¿Alguna consulta sobre esto en particular? Yo me detengo unos segundos por si quieren preguntarme algo específico. Y si no les puedo contestar, después por mail o me encargo de investigar, de hacer alguna pregunta específica. No sé si voy bien. Bien. Ricardo, ¿querés hablar? No se escucha. Escríbame por el chat si no pueden. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien, este es el primer punto del control. El segundo punto, que nosotros estamos trabajando mucho también, análisis y control de la metalurgia de la soldadura. ¿Sí? ¿Qué es lo que observamos hoy en día? De que cada vez los fabricantes exigen más normas de calidad en soldadura, porque saben de que un mal cordón es un trabajo doble costo. Entonces, y aparte los riesgos que genera en servicio a la pieza. Entonces, cada vez nos encontramos con normas internas de calidad más exigentes, como por ejemplo estos tubos que son para una base de unos motores, que tuvimos que analizar estanqueidad. Para analizar estanqueidad estuvimos analizando muy bien la norma interna de calidad. A veces nos han llegado normas internas de Italia o Alemania, que tuvimos que traducir y de hecho pedir información en otro país, porque nosotros no teníamos la bibliografía. En este caso, solo el cliente, y esto volvemos a la metodología de trabajo. Nosotros podemos sugerir cuál es el mejor camino para llegar a un resultado a través de una norma, si es certificado o no, depende. Y después el cliente decide, bueno, no, vamos a hacer solamente un control de calidad interno o un control de calidad normalizado, de los cuales nosotros estamos en proceso de normalizar ISO 9000 para el laboratorio. Entonces, analizamos la junta. ¿Qué tipo de junta tenemos? Una junta a esquina, tope sin bisel, conexión circular, en trayectoria zigzag de cordón simple. Esto nos determina que tenemos que sacar una sección de este tubo y analizar esa especificación. ¿Qué nos dice? Que el cordón tiene que ser de 3x3 el filete. Entonces hacemos varias pruebas, vamos de vuelta a la empresa, porque es una exigencia bastante amplia, norma calidad, nos dice las tensiones, nos dice el alambre, nos dice los voltajes que debo manejar. La norma de calidad interna estaba bastante completa. Entonces, al analizar todo esto y hacer pruebas, el cliente nos dice, mirá, nosotros no llegamos a realizar este cordón, el 3x3 no llegamos a realizarlo, o estamos haciendo algo mal en nuestro proceso, o evidentemente no se puede. Entonces probamos con otro alambre más fino, también otro tipo de gas, y llegamos a la conclusión de que no se podía llegar a ese filete por los espesores que estábamos manejando. Ya iba a generar puntos críticos en la soldadura por este tipo de filete. Así que cambiamos el cordón 5x5 del filete. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? A través de un proceso de investigar, un proceso de hacer varias pruebas, con el robot de soldadura, con la semi también, y ellos tenían en la línea un tipo de gas, Arcal 21. Entonces, para
que haya menos calor aportado, tuvimos que, y menos manganeso aportado al cordón, tuvimos que cambiar el alambre y tuvimos que cambiar el gas para hacer pruebas. Entonces, dentro del alambre analizamos que nos dice esto las especificaciones, pero podemos desviarnos un poco de la especificación, hay tolerancias, y agregamos un alambre AWS A5 que tenía un poco menos de manganeso, porque al soldar el manganeso cambia el carbono equivalente de la solución líquida de la pileta que se genera en el cordón y nos puede generar diferentes defectos de soldadura, desviaciones. Entonces, para hacer la prueba de la probeta lo pueden hacer hasta ustedes mismos en su empresa, con una pulidora o directamente ni una pulidora. Hoy vienen estos discos, digamos, de pulir, que son de material abrasivo expansible, y últimamente usan también para sacar pintura y para pulir. Este disco funciona bastante bien como para dejar la superficie lisa y poder ver estos defectos o la transición de calor de la pieza. Entonces, cortamos la muestra en la sección, pulimos. Dentro del pulido vamos a atacarlo con ITAL 7 para generar esa diferencia de transición. Entonces, vemos la junta, cuál es la zona de calor, cuál es el cordón, qué sobremonta tiene. Y después vamos al microscopio electrónico para analizar y parametrizar esa junta a través de un software. Este software se llama ImageJ, que es un software libre y cualquiera de ustedes lo puede descargar para hacer análisis de soldadura. Es básico, pero es útil. Nosotros tenemos otro pago, pero depende de la exigencia y el nivel de investigación que quiera el cliente. Tenemos análisis de metalurgia de soldadura, la norma primero, especificar. La AWS D1.1 nos dice de que la disolución, digamos, depende del material aportado y la fusión de las piezas de material base. Entonces, en esta muestra ven que tenemos una disolución de un 22,3%. ¿Qué quiere decir? De que de esta línea verde son los límites de borde de pieza, de material base. La roja es el límite de material de aporte. Entonces, esta sección, esta área que está entre la verde y la roja, eso es la disolución, que sería como la penetración de soldadura. Y hay que analizar no solo la disolución, sino la forma del filete. Y las desviaciones que podemos encontrar, como por ejemplo acá vemos socavación, una zona afectada por el calor, solape sin penetración, o sea, estos defectos vienen tanto de proceso como de la falta de preparación de material base. Entonces, ¿qué encontramos? Hicimos varias pruebas para llegar a las especificaciones de esta norma de calidad del cliente. Tenemos pieza 1, pieza 2 y pieza 3. En estas tres piezas, ¿qué fuimos lo que cambiamos? Vimos de que ajustando un poco el voltaje aumentaba la penetración del cordón. La tensión superficial iba a aumentar y por ende iba a penetrar más la pileta líquida. El amperaje lo dejamos como estaba en cada una de las variables y la trayectoria. ¿Por qué cambiamos esto? Porque decía como clave en las especificaciones del cliente que tenía que ser trayectoria zigzag. Esta es la primera pieza que decía el cliente que debería salir con el cordón 3x3. Que de hecho hicimos la prueba con las soldadoras que tenían y el robot y nunca llegamos a estos resultados. Por eso es que aumentamos un poco el voltaje, cambiamos la transición a lineal y la transferencia de material cortocircuito. Pero lo que no decía la especificación es que le agreguemos inductancia, que vamos al caso de éxito. Obviamente, acá vemos los porcentajes de disolución. Vemos en la primera pieza que tenemos un 16,7%. Segunda pieza tenemos un 20%, tercera pieza un 22,3% de disolución de la soldadura. Entonces, observamos diferentes defectos, socavación, que vamos a ir ajustándolo a través de la preparación de la pieza. Ahora, ¿qué
¿qué equipo usamos? Hay diferentes equipos para hacer ensayos de partículas magnetizables. Y esto está en concesión, o tercerizamos, o depende, o alquilamos el equipo con especialistas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un equipo de MagnaFlow LED, corriente alterna, donde nos permite trabajar en serie. Teníamos que hacer de estas piezas como 1000 pruebas, o sea, de control de calidad para que estén validadas. Entonces, nos convenía trabajar con un MagnaFlow, no un yugo, que sea estático y que nos sirva como producción. Entonces, elegimos el equipo adecuado con el indicador del campo magnético y con la ampolla y con la lámpara ultravioleta específica para ese tipo de trabajo. Y el amperaje obviamente es fundamental y se multiplica por vuelta efectiva para lograr cubrir todo el área del tubo. Si fuese una pieza mucho más grande, teníamos que evaluar otro tipo de equipo. Bien, entonces hicimos el informe donde al observar las normas de calidad, ¿qué nos decían las normas de calidad? Porque una primera norma de calidad interna es el proceso de fabricación. Cómo llegar a ese cordón de 3x3. Pero también había una norma de calidad de control. Entonces, ¿qué nos decían? Que teníamos que hacer no partículas magnetizables, sino tintas penetrantes. Obviamente el trabajo iba a ser mucho más tedioso, nos iba a llevar mucho más tiempo, y decidimos cambiar el procedimiento interno de calidad a hacerlo partículas magnetizables. Hablamos con el departamento y aceptaron la propuesta. Entonces, porque era más rápido y generaba mejores desviaciones y resultados. Porque lo que es para tintas penetrantes nos permite determinar defectos superficiales y no llega tanto a lo subsuperficial. En cambio, el MagnaFlow partícula magnetizable lo que nos permite es ver más los detalles subsuperficiales, donde depende del amperaje, las partículas se van a introducir más en las grietas, van a buscar más los espacios de ese cordón que la tinta. Por eso siempre recomendamos, de ser necesario, pasar a partículas ante tinta. Tinta es un control de taller que generalmente se hace cuando no tenés MagnaFlow. Bien, entonces evaluamos diferentes medidas y marcamos las desviaciones de las piezas. Rechazamos piezas, determinando de que las soldaduras se generaban rechupes en enganches, mejoramos las técnicas de enganche de un cordón a otro, la trayectoria es de doble pasada lineal. ¿Y qué era lo que generaba el rechupe, este tipo de rechupe? Observamos de que en el proceso el cordón llegaba al enganche, soldaba el enganche y después levantaba la torcha. En un segundo la levantaba. Entonces decidimos sobrepasar el enganche un segundo y después retirar la torcha en otro segundo. En 2 segundos determinamos de que el rechupe que puede generar falta de estanqueidad, porque esto es falta de material, ese rechupe, y nosotros tenemos que controlar la estanqueidad de estos tubos. Entonces ya no generaba desviaciones en el control. Entonces rechazamos el lote, ya 3 piezas que eran de un solo lote. Después fuimos analizando, ¿y qué hicimos? Hicimos feedback. Después de estos análisis de MagnaFlow, volvimos a la fábrica, volvimos a modificar el proceso, cambiamos valores de voltaje e inductancia para mejorar la penetración. Entonces fuimos haciendo en diferentes instancias probetas macrográficas. Entonces acá, bueno, encontramos los parámetros adecuados para esta pieza. Lo que no lo nombré antes es que fuimos cambiando la velocidad de alambre, hicimos control de posición de soldadura, porque el robot te puede decir 45 grados, pero la nivelación de la mesa es otra, y terminamos teniendo 42 o 43 grados, a veces 44, y un grado afecta y bastante a la disolución tanto de la base como del material base en diferentes posiciones. Entonces, aumentamos el voltaje, en vez de 23 pasamos a 24, amperaje seguimos trabajando en el mismo, cateto lo establecimos en 5,5, trayectoria lineal, velocidad del alambre 6,5, con inductancia y cortocircuito. A través de esto, las desviaciones y los análisis MagnaFlow nos dieron que respetaban la norma de calidad. Bien, y acá está la B de la disolución, se observa un 39% de disolución de la soldadura.
que son muy buenos resultados, pero no dejan de ser, no se dejan de observar de que la disolución está muy del lado del tubo que de material base. Entonces cambiamos un poco la inclinación y generamos una autocorrección en esa inclinación. Entonces las otras probetas salieron repartidos la sección de la disolución equitativamente, tanto de un lado del cateto y del otro lado del cateto. Bien, esto es más o menos la conclusión que sacamos de este proceso. ¿Alguna consulta sobre esto? Me detengo unos segundos por si alguien quiere hablar. Bien. Vamos al punto 3 de este temario, contenido, donde nosotros controlamos las especificaciones técnicas exigidas según normas. Sí, pero él no sabía. Porque él me la trajo para que yo se la tratara. Y yo ayer lo puse a 680. Rubén, vos podés. Ah, listo, perfecto, Rubén. Bien. Entonces, ¿qué nos encontramos? Por ejemplo, en este caso tenemos un bulón para los hilos. ¿Qué analizamos? Era muy específico, ya querían generar una norma para bulones de silo. Entonces, nosotros nos trajeron el problema ya desarrollado. Lo que tuvimos que hacer es solamente controlar la especificación a través de los resultados. Volvemos a la metodología de que el problema ya está clarificado, entonces vamos a los ensayos a realizar. ¿Qué nos exige la norma en material de especificación? Nos dice el grado del bulón, la resistencia a la rotura que tiene el bulón, dureza y composición del material. Entonces analizamos estos parámetros para ver qué grado es. Entonces el cliente dice, mira, se me están descabezando los tornillos y a nosotros nos vinieron como grado 2 a través de la norma SAE J429. Entonces evaluamos esa norma, vemos el grado, la composición, por ejemplo acá el carbono, el manganeso, fósforo, azufre, y la resistencia a la rotura, que tenemos en grado 2. Y obviamente la dureza, en Rowell B. Entonces, seguimos con el control de especificaciones, vamos a analizar la dureza a través del durómetro de banco digital Rowell. ¿Y qué nos encontramos? De que hicimos un barrido en el perfil, sería en el perfil, en este perfil cortamos la mitad, y nos da que cumple con las especificaciones. La norma nos decía de 80 a 100 no vuelve. Entonces tenemos dentro de los valores de dureza el primer punto cumplido. Control de especificaciones, volvemos a la composición. ¿Qué analizamos acá en la composición? Si se cortan, digamos, obviamente estamos caracterizando a ver qué tipo de material es, qué resistencia. Si tenemos que llegar a un análisis de falla, lo hacemos al final. Pero ya nos va dando indicio muy importante los análisis. Por ejemplo, hay más de una empresa que tiene el espectrómetro, o sea, no es hoy en día una novedad, pero es como aplicás ingeniería, como desarrollás el problema es lo que cuenta. Y también, obviamente, la cantidad de patrones que tengas, porque el espectrógrafo puede hacer tanto aluminio, acero al carbono, cobre, bronce, si tienen los accesorios para hacerlo. Nosotros tenemos para hacer, no metales, lo único que tenemos es aluminio como accesorio, pero en lo que es metales cubrimos toda la gama. Entonces, ¿qué nos encontramos? Por ejemplo, en la norma nos dice que tenemos que tener un carbón de 0,15 a 0,55 máximo, fósforo 0,030% y azufre 0,050. Entonces, analizamos el carbono y nos dio un 0,12%. Entonces estamos por abajo del mínimo. Esto quiere decir de que no es un grado, hasta ahora no está en composición, no cumple con el grado 2. Así que por eso tachamos. Vamos al ensayo de rotura. En este caso analizamos la norma que nos dice que tiene que tener a 55.000 a 74.000 PSI. Llegamos a 42.670 de PSI.
que está por abajo de la norma, no cumple con la norma. Y acá nos detenemos un rato en analizar la falla. ¿Cómo se cortó? ¿Cuál es el tipo de rotura que se genera? Fatiga-flexión, fatiga-tensión, frágil-flexión. Entonces, dentro de las opciones, vimos de que la que seleccionaban era frágil a tensión por el tipo de grado y el tipo de abulonamiento que tenía en el silo. Entonces observamos de que no cumplía con las especificaciones. Acá tuvimos que rechazar norma de calidad y el cliente tuvo que hacer los reclamos correspondientes al proveedor. Bien, otro control, digamos que hacemos tratamiento térmico, o tratamiento superficial o químico, pero acá no solo analizamos el térmico, sino en lo superficial. En los vástagos de cilindro generalmente son los trabajos que más hacemos, donde, por ejemplo, un fabricante importa una barra de China o una serie de barras y quieren controlar el espesor de cromo, quieren controlar la dureza, la microdureza de ese espesor de cromo. Entonces, vemos directamente el problema solucionado a través del ensayo de microdureza por micrómetro Bohler. Entonces, ¿cumple o no con la dureza superficial de 58-62 HRC y el espesor de capa de 2 centésimas? ¿Cumple? Entonces analizamos, tomamos las lecturas superficiales de los puntos A, B y C, y perimetrales en 0 grado, a través del perfil 240 y 120. Entonces hacemos 3 barridos, y el barrido del perfil lo hacemos hasta 4 milímetros. Entonces acá tenemos los valores, y ¿qué nos dice? De que cumple con las especificaciones, ¿por qué? Porque nos da de 61 hasta 61,3, 64, nos da de dureza superficial en la lectura 0, 120 y 240. Y en la penetración de profundidad nos da 56 hasta 3 centésimas, que nosotros tenemos que analizar en 2 centésimas. Entonces, es un control simple que facilita la importación de las piezas. ¿Qué hacemos para tomar la muestra? Utilizamos la cortadora metalográfica, vamos de la cortadora metalográfica si es necesario una incluidora, si es la pieza muy chica, sacamos la muestra y a través del microscopio y la cámara digital tenemos los resultados. Antes podemos atacar con un ataque químico del 7% para que se marque bien la zona del cromado, de ser necesario. Y analizamos si también tiene su tratamiento térmico, de acuerdo a las especificaciones, y a través de un análisis de imagen podemos determinar qué porcentaje de martensita tiene, o el tipo de disolución, o sea, el tipo de estructura metalográfica. Todavía no llegamos a la parte metalográfica, pero estamos hablando de una macrografía. Una micrografía, perdón, más que macrografía. Entonces, cumple con las especificaciones y cumple. Y ahora vamos al otro tipo de caracterización, que es a través de la metalografía. Acá tienen experiencia Rubén, Darío, tienen experiencia en este tipo de trabajos. Obviamente, hasta diría que saben a veces más que yo. Siempre lo bueno de esto es que llega un problema y se trata de buscar la solución. No importa dónde, cómo, cuándo, se trata de buscar la solución. Y acá observamos de que, por ejemplo, estas horquillas se generaron una serie digamos, en la colada de poros superficiales, que se le dice explosiones, a veces por las impurezas, por las esquirlas, por la arena de moldeo, volvemos al punto anterior. Entonces, ¿qué pensamos? Nuevamente, no tenemos el problema claro. Tenemos que ir a ver la empresa, tenemos que ir a ver el proceso y ver si es el proceso, seguramente por la piel superficial. Y aparte de eso, es que la primera muestra que sacamos vimos de que no cumplía con la norma de nodular que nos presentaba,
Entonces, no solo había un problema, o sea, en lo superficial, sino que en la estructura interna. Lo observamos bien que no normalizó. Entonces, vamos a la empresa. La empresa tiene un horno de cubilote. Sabemos de que el horno de cubilote no es muy preciso como la inducción. Así que le presentamos una lógica de muestreo. En la lógica de muestreo analizamos la carga. Sacamos diferentes muestras en la colada y reformulamos la carga en los porcentajes. Hacemos todos los cálculos necesarios, como ven acá, la chatarra, la cuchara que usan, y volvemos desde cero a analizar todo el proceso, de la materia prima que ellos están usando hasta el final. Entonces, le solicitamos medallas, el chill también le solicitamos para analizar la cama, y encontramos que había desviaciones, obviamente, en el carbono y en el silicio. A través de la norma SAESJ 434, observamos qué tipo de nodular era y buscamos las especificaciones. Del nodular D4512. Hicimos ensayo de dureza para determinar si cumplía o no también con la especificación. Obviamente, ya de la estructura que vimos metalográfica no cumple, pero seguimos tomando datos para llegar a las conclusiones. Nos dice que es una estructura ferrítica perlítica, y al observar también el diámetro de la impronta nos damos cuenta de que la dureza está en el límite mínimo y que no cumple con ningún tipo de especificación. Para hacer la muestra, agarramos la pulidora, cortamos una muestra, pasamos al micro, antes lo atacamos de vuelta con nital, y descubrimos, revelamos por 100 y por 400 las matrices en su totalidad. ¿Y qué analizamos de una estructura metalográfica como fundición? Analizamos la forma vermicular y esferoidal, o el tipo de forma que se usa por norma, el tamaño del grafito, el porcentaje de ese tamaño de grafito, en 30 grafito de forma esferoidal, o 70 grafito de forma vermicular. Y cada grafito nos da indicio de cuál puede ser el problema y la resistencia de esa pieza. La cantidad de nódulos que tiene, entre 100 y 150 nódulos por milímetro cuadrado. Hay un software de análisis que usamos, depende, vuelvo a decir, de la exigencia. Y entonces fuimos cambiando diferentes parámetros, de vuelta reformulamos la carga del cubilote, y volvemos a no tener claro cuál es el problema. Y acá hago un paréntesis, porque hicimos una prueba, 2 pruebas, y no encontramos la solución clara todavía. Seguían saliendo así, reformulábamos, agregamos más silicio, ferrosilicio, manganeso, y lo que nos encontramos al final, que nos dimos cuenta porque manejaba la cuchara, era de que él veía de que la cuchara no se compra una cuchara ya con el material refractario, y generalmente la cortaban para llegar al cubicaje que necesitaban en la colada, justamente en la inoculación. Entonces, él veía que era un poquito más grande, y lo que hacía era de que no le agregara el suficiente ferrosilicio manganeso para generar la buena inoculación. Entonces cortaron la cuchara, cuando nos dimos cuenta, o sea, cortaron la cuchara y volvieron a hacer el proceso de colada, y pudimos solucionar el problema. Volvimos a hacer los análisis y le dio el nodular que están esperando para ese tipo de horquilla. Igual, hago un paréntesis, vuelvo para atrás y hago un paréntesis en la superficie, ¿sí? Esto, me fui mucho. Estos defectos superficiales tuvimos que mejorar. Primero, que el problema era el desgaste del modelo, digamos, tuvimos que mejorar, y la dureza de la arena del moldeo era baja. Eso lo que nos hacía era que cuando se fundía, la presión, digamos, de fluido, genere un desprendimiento. Entonces, nos dimos cuenta cuando
hicimos análisis de arena y generamos mayor compactabilidad en ese molde, para generar más dureza en la zona de la arena de amasada. Entonces pudimos solucionar eso. Entonces eran dos problemas, y a veces en la fundición es como que no saber para dónde disparar. Hay muchas variables, pero nos vamos alimentando de los indicios. Entonces, al analizar, obviamente no llegamos a una conclusión fija con los análisis, pero sí al ver el proceso y darnos cuenta que ese era el problema de la cuchara, un error humano. Y siempre es importante tener otra perspectiva, otra visión para poder tener más opciones, de alguna manera, en los resultados. Bien, y estamos con el último punto, que es asistencia y selección de materiales, y con esto abro el espacio para charlar. Si quieren, cualquier duda me escriben, tienen mi mail, contacto. Y ¿qué es lo que observamos en esta asistencia? Por ejemplo, hay empresas de que vienen con un tratamiento específico, un material, y nosotros vemos de que no es el indicado o el mejor que podría aprovechar como para los recursos que tienen. Entonces cambiamos, reformulamos. Nos pasó algo muy parecido con un palier de un fumigador. El cliente llegó con el palier, nosotros cortamos, él decía que se desgastaba, cortamos el extremo del palier y analizamos la estría. ¿Y qué encontramos en la estría? De que era un SAE 1530 y el tratamiento de las temple por inducción. Y tenía que generar hasta un 4 milímetros de penetración. Dentro de esa especificación había un plano que le decía de que tenía dos posibles materiales más, un 6150 y un 4140, con otro tratamiento, digamos. Entonces, daba opciones a diferentes tratamientos de este palier, de los cuales en una condición analizamos la curva de temple, la SS, analizamos la penetración de ese palier y nos encontramos de que no tenía la penetración que exigía la pieza, porque no iba a llegar con la curva de temple, el material no tenía la posibilidad de llegar a esa penetración y esa dureza que exigía. El único material que se acercaba a las solicitudes era el 4140 para el palier. Así que le pedimos el cambio de selección de material y venía a través de un problema de un barrido de una estría, solamente en material. Y como en estos casos, o sea, encontramos diferencia en calidad, por ejemplo, en lo que es inspección ocular de experiencia, no han llegado otros ejes y nos han dicho, tenemos un problema, este eje se está rompiendo. Y a simple vista se daba cuenta de que el color cambiaba en el tratamiento, se notaba que había una diferencia sustancial. Entonces la inspección ocular, o digamos, a veces algo que te parece tan simple, termina siendo la punta del iceberg, del cual después generan una serie de problemas. Por eso tratamos de asesorarlos en la selección de material, y cada vez que venga con un tipo de trabajo diferente, también evaluar si no hay un mejor proceso para fabricación. Entonces, nos ponemos a pensar qué material usar, tanto en plástico como en acero de carbono o no, o microaliados también. Y si no tenemos los recursos bibliográficos, recurrimos al CONICET, recurrimos a un ente especializado para que nos asesore o que nos brinde las normas. Entonces, la típica metodología para determinar el material, hoy en día, antes era mucho más difícil, con carbono por vía húmeda, ya se tenía que procesar de otra manera. Pero hoy en día con el espectrógrafo no siempre te dan los resultados adecuados. Por ejemplo, con el espectrómetro nos da carbono y silicio y otros materiales aliantes, pero en fundición no son exactos, y hay que saber leer los valores. Entonces, nosotros vemos qué pieza quiere fabricar, analizamos a través de vía húmeda o espectrómetro, y buscamos a través de un manual o bibliografía qué tipo de grado y tratamiento se requiere.
como para investigar. Me han tocado piezas alemanas que tuvimos que, por ejemplo, aluminios, que tuvimos que rediseñar el tratamiento porque acá se desgastaba el estriado. Se desgastaba y bueno, y cambiamos el tipo de barra y el tratamiento por un 70-75 T6 envejecido. Y no tuvieron más problemas. Era una empresa corriente que le hicimos el servicio. Bien, entonces, dentro de CIDETER hay una biblioteca amplia donde hay bibliografía técnica que pueden solicitar siendo socio o no socio, de acuerdo de su necesidad. Y bueno, acá un poco es lo mismo que vieron en la composición química, determinar qué elemento aliente tiene para, a través de la norma, encuadrarlo dentro de la selección. Esto es básico, pero vuelvo a decir de que no es todo color de rosa y que hay que analizar muy bien los datos que se tienen. Entonces, para ir cerrando con esto, ¿no? Esta es la última diapositiva, ¿qué podemos decir de todos estos controles y de procesos y calidad en una pyme? O sea, todos tienden a la mejora continua. Obviamente lo han escuchado, el círculo de Deming, han escuchado a través de su requerimiento de calidad, de la norma ISO 9000, de que todo se basa en qué resultados queremos obtener a través de la calidad. Nosotros tratamos de brindar los resultados que sean necesarios para la empresa, depende del nivel de calidad. Pero tenemos un input y output que debemos cumplir a través de nuestro proceso de mejora continua. Los inputs que debemos cumplir son caracterización de materiales, diseño y escaneo 3D, simulación por elementos finitos, impresión 3D. Digamos, lo que vieron recién es una parte de lo que es caracterización de materiales, y para otros módulos, otras charlas, vamos a pasar al diseño y simulación y el todo. Vuelvo a que llegamos a analizar el todo y desglosamos el problema, porque no solo los clientes o la empresa vienen a CIDETER o cualquier otro laboratorio, no solo CIDETER, a buscar una solución, sino una mejora, ¿sí? Nosotros podemos solucionar un problema, pero si lo mejoramos, generamos más valor al proceso de lo que esperábamos. Entonces siempre tratamos de brindar esa mejora continua o ese valor agregado al proceso, cambiando un material o cambiando, obviamente todo se refleja en costo-beneficio. Entonces, analizamos, por ejemplo, un trabajo íntegro que podemos hacer es traer una pieza para fabricar acá, caracterizamos todos los materiales, determinamos el tratamiento, dureza, composición, también quiere hacer el diseño, diseñamos la pieza a través de SolidWorks o cualquier otro programa que se requiera, realizamos de ser necesario también el programa de CAD/CAM o hacemos el escaneo de la pieza en 3D y después lo materializamos en una impresión 3D. Digamos, eso es un poco el trabajo de mejora continua que tratamos de hacer, y el puntapié inicial es el control de las piezas y procesos para determinar la necesidad que tiene. La necesidad, porque, y vuelvo a hacer hincapié en el problema. El problema determinar y hacer una investigación sobre el problema nos agarró muchos problemas. Valga la redundancia, o sea, nos agarró muchos conflictos y tiempo que hoy en día es muy valioso para una mejora eficiente. Así que bueno, con esto terminaría. Le agradezco, ahí está mi contacto, la página de internet, el número, igual lo van a encontrar en la web, todos los datos. Estamos dentro del centro de red de ADINRA, centros tecnológicos, así que también trabajamos en conjunto con la red. Y bueno, espero que le haya sido de mucho provecho y que cualquier consulta, abro un espacio para que me pregunten. Si no mandan un mail, no hay problema. Estamos para ayudar, y ayudarnos entre todos.